buenos días a todas y a todos. Una alegría de celebrar junto a ustedes este 13º domingo durante el año, este 30 de junio. Por eso comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen esté ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Delante de Dios pidamos perdón, porque a veces nos falta la fe. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque a veces nos falta la confianza en ti. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a la plenitud de tu reino. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que mediante la gracia de adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura del libro de Sabiduría, Dios no hizo la muerte, por el contrario, nos creó a su imagen y semejanza. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistieran. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ella veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 29 vamos a responder: te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me revestiste. Todos, te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde y por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. En la segunda lectura de 2 Corintios, San Pablo estimula la ayuda económica entre las comunidades para que nadie sufra necesidades. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que
que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura: al que recogía mucho, nada le sobraba, al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio de Marcos, o bien más breve, Marcos, Jesús, testigo supremo del Dios amigo de la vida, muestra su poder sobre la enfermedad y la muerte. Nos preparamos para escuchar el Santo Evangelio. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿está viendo cómo te empuja la gente y todavía pregunta quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago.
Al ver llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y le dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó afuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y entonces el tema de hoy, uno podría decir que es los milagros de la mujer con hemorragia y de la niña muerta. Pero en realidad el tema, siempre tenemos que pensar lenguaje y mensaje. El tema de hoy es la fe. ¿Por qué? Porque los dos motivos por el cual Jesús hace este milagro es la fe. Que por supuesto descubre en esa fe su identidad. Como venimos viendo de que los discípulos empiezan a descubrir su identidad, también la gente. Por eso cuando llega del lago, ¿se acuerdan que había calmado el mar el domingo pasado? Y que entonces los discípulos dijeron: ¿quién es este? Se asombraron porque solo Dios podía hacer eso, ¿no? El pueblo y la multitud, al enterarse que él llegó a orillas del lago, se amontonó. Pero no solo el pueblo, en especial el jefe de la sinagoga, Jairo. ¿Por qué? Porque ya había oído hablar de él y de las cosas que hacía. Y este hombre creyó en Jesús, en su identidad. Realmente sintió: este es un hombre de Dios. Mi hija está grave, se está muriendo, pero él me la puede curar. O sea, este hombre Jairo tenía fe en que Jesús podía hacer la maravilla, el milagro de curarla. Y por eso dice que cuando llegó el jefe de la sinagoga, o sea, era un hombre importante en el pueblo, era el jefe de la sinagoga, o como sería hoy el cura del templo, de la parroquia. Es un hombre público e importante. Sin embargo, este hombre dice que se postró ante él, o sea, se puso de rodillas frente a Jesús y le pidió: por favor, vos podés sanar a mi hija. Mi hija está agonizando, vení a mi casa y ponerle la mano para que viva. Él quería la vida de su hija y se lo pedía a Jesús con fe. Y así es que, empiezan el camino con toda la multitud apretujándolo, porque las calles eran muy estrechas, ¿no? Entonces, si había un poco de gente, se amontonaba, se apretujaba. Efectivamente, en el apretujamiento, acá aparece otro personaje. Una mujer que sufría, y fíjense lo que dice, hacía 12 años que sufría una hemorragia, y ella se acercó por detrás. Acuérdense que en la época de Jesús, una mujer que tenía hemorragias o tenía su periodo de menstruación era impura. Por lo mismo, con la sangre no se tenía que acercar ni tocar a la gente. Sin embargo, ella no le importa, se podría decir, la ley de Moisés, que prohibía que una mujer con hemorragia se acerque, y
ella se acerca a Jesús y con esa fe del corazón, ella también lo reconoce. Y ella dice, basta que yo le toque el manto y me voy a curar. O sea, ni siquiera pedía un signo de Jesús, pero yo sé que si lo toco, me voy a curar. Y efectivamente se va por atrás de él y le toca el manto. Lo toca con fe. A ver. Y ella siente que esa fe lo curó. Jesús siente que una fuerza salió de él. Siente, percibe. Alguien me tocó, pero ¿quién me tocó? Se da vuelta, ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen, pero si todo el mundo te está apretando, ¿cómo quién me tocó? Y él seguía mirando, no, alguien lo tocó con fe. No es que lo tocó porque estaban amontonados, no. Fue distinto. Lo tocó a Jesús con fe y él sintió que se derramó la gracia curativa. Y por eso, al ponerse y detenerse y buscar a ver quién le había tocado, esta mujer dice con miedo y con temblor, porque sabe que había violado la ley, porque había tocado a Jesús estando ella enferma de hemorragia. Y eso estaba prohibido. Sin embargo, ella con mucho miedo, temiendo el reproche de Jesús, le contó lo que le pasaba. Y cómo que al tocar el manto se curó. Y entonces Jesús confirma la fe de esta mujer. ¿Ven? Confirma, dice, mujer, tu fe te curó. ¿Ven? O sea, la fe de esta mujer en creer en Dios así, en querer la gracia y tocar el manto, tu fe te curó. Ya estás libre de la enfermedad. Pero todavía lo está diciendo, o sea, está curando ya, está firmando la fe de esta mujer y llegan los criados de Jairo, del jefe de la sinagoga, y dice, ya no moleste más al maestro porque tu hija ya se murió. O sea, ya no hay nada que hacer. Una cosa era que estaba enferma y entonces le pedía que la cure, pero otra cosa es, ya está muerta, ya no vuelve de la muerte. Y Jesús, que lo escucha y lo mira a Jairo y le dice, no temas, basta que creas. O sea, también le pide la fe. Basta que creas, tenés fe. Y Jairo sí tiene fe. Porque había visto lo que había pasado con la mujer, que le curó. Jesús le pide la fe y él sí tiene fe. Y entonces le pide a la multitud que no lo siga, más que Pedro, Santiago y Juan, y se van a la casa de Jairo. Llegan a la casa de Jairo, escuchan el escándalo y acá está otra vez el tema de la fe. Llega él con Jesús y todo eso, y Jesús que dice, no sé por qué hacen escándalo, ella no está muerta, está dormida. Todos, al haber visto el cadáver, se rieron de él. O sea, no tuvieron fe. No sabían quién estaba frente a él. No le creyeron, se rieron y se burlaron. Pero Jesús le dice a Jairo, saca a toda la gente y vamos adentro. Y así lo hace, ¿no? Sacan a toda la gente, queda él solo con la niña y le dice, Talita cum, levántate. Y la niña se levanta. Ahora, el tema de la fe es profundo porque ellos ya ven el cadáver, pero creen en Jesús. Y entonces Jesús, de la muerte, revive a la niña. Y el acontecimiento es más fuerte porque una cosa es que yo me cure, estoy enfermo y me curo. Y otra cosa es que yo estoy muerto, que estaba muerta la niña, y Jesús la hace revivir. Revivir, lo aclaro, no resucitar. Resucitar es otra cosa. Revivir, o sea, vuelve a la vida. ¿Pero por qué? Porque Jesús muestra que Él es el Hijo de Dios. Él es el dueño de la vida.
el dueño de curar a la mujer y el dueño de volver a la vida a la niña. Ahora fíjense que acá hay otro detalle. La niña tenía 12 años. La mujer hacía 12 años que estaba con hemorragia. O sea, la misma edad de la niña, 12 años, eran los 12 años que la mujer estaba enferma. Y uno dice, ¿y por qué este detalle? Porque no es un detalle menor. Acuérdense que los números en la Biblia son simbólicos. 12 eran las tribus de Israel. 12 eran los discípulos de Jesús. 12 años, o sea, era el número completo, o sea, mucho, la plenitud. Mucho tiempo esa mujer estuvo enferma y esos 12 años tiernos de esta niña que la hace volver a la vida. Pero uno diría, entonces la fe tiene que ser en los milagros. Cuidado con eso. Cuidado que hay gente que solo pone su fe en los milagros, en los milagritos. Entonces, mi hijo está enfermo de cáncer, vamos a hacer una cadena de oración, vamos a rezar un montón de rosarios y entonces mi hijo se va a curar. Como diciendo, si yo le pago a Dios con rosario, con oración, Dios me da la vida a mi hijo. Así no es. Porque después su hijo muere igual y entonces se me acaba la fe, reniego de Dios. Es que no tenía fe. ¿Por qué? Porque el tema de la vida y la muerte, todos los tenemos que asumir. Todos somos mortales, antes o después, niños, grandes, todos nos vamos a morir. No importa cuándo, la tierra, nuestra madre tierra, nos va a llamar a volver a la tierra. Pero el fin nuestro, como dice en la primera lectura, el fin es la vida eterna. No esta vida frágil que a los 80, 90 años se acabó, más que eso no da, sino la vida eterna, la resurrección. A ver, es por eso que los milagros, muchas veces Jesús dice, no se lo digan a nadie. Y uno puede decir por humildad, no, porque en realidad ese es un signo del reino, un signo de quién era Jesús, quién estaba presente. No obstante, no era un signo definitivo. Y uno dice, ¿cómo no era un signo? ¿Fue o no fue milagro? Sí, pero tanto la hemorroísa como la niña que volvió a vivir se murieron un día. Entonces no es definitivo. La mujer se curó, sí, pero algún día de otra cosa o de lo que sea se murió. Y la niña también se murió. Y entonces el milagro, ¿qué fue? Fue un momento, fue un signo del reino, pero no es absoluto. La muerte siempre está. Claro, porque si no, insisto, hay gente que basa, me tiene que hacer el milagrito, me tiene que hacer el milagrito. Así no es. La vida y la muerte la tenemos que asumir. Eso no quiere decir que si alguien está enfermo, yo no voy a rezar para que viva. Pero no voy a estar haciendo magia y de que si está muerto yo lo resucite o lo reviva porque tengo fe. Eso es ridículo. Porque nuestro fin no es volver a la madre tierra, es la vida eterna, es el reino. La fe es en Dios. Y entonces, en estos momentos más que nunca, tenemos que reubicar nuestra fe. Cuidado con solo pensar en los milagritos que Dios me tiene que pagar si yo le rezo, que Él me pague con me cura, o así no es, eso no tiene nada que ver. Porque no ubicamos bien la fe es en Dios, en el Creador del universo. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo. Muchos dicen, no, porque yo soy dueño de esta tierra. Perdón. La madre tierra es dueña tuya. Un día saliste de la tierra y un día vas a volver. Nosotros somos administradores, no dueños. Nosotros no fabricamos la tierra. La tierra es de Dios, es la casa común. Si yo la respeto y la cuido, bueno, va a florecer. Pero si la maltrato, un día voy a volver a la tierra. A ver, ven cómo a
veces invertimos las cosas. Y porque yo tengo los papeles, pero son papeles hechos por los hombres, la tierra la creó Dios. Entonces, el que yo tengo que poner mi esperanza es en Dios, pero no porque no me voy a morir y no voy a volver a la tierra. Porque como decía un poeta, somos un trozo de barro que anda. Es cierto, volveremos a nuestra madre tierra un día. Pero esa es nuestra fe. Claro, nuestra fe es Dios, es toda la creación. Es también mi barro y la tierra que me va a cobijar. Y es la vida eterna que, como dice el libro de la sabiduría, Dios quiere para nosotros. Dios quiere para nosotros la vida eterna. Porque es linda la vida, porque es hermosa la vida. Y por eso Dios, a pesar de los errores humanos y del rumbo que pierde la humanidad, Dios hace la vida. Y yo digo porque ahora, ¿cuántas veces se promueve la muerte en vez de la vida? Una y otra vez tengo que decir en el momento en que estamos. Vamos a pedirle a Jesús y la Virgen que nunca perdamos la fe. Lo hacemos de corazón. A cada petición vamos a responder: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y toda la Santa Iglesia, para que Dios Todopoderoso robustezca su fe y como Jesús, con solo imponer sus manos, les den gratuitamente a los creyentes paz en su alma, salud y perdón de sus pecados. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que, investidos por el poder que viene de Dios, fomenten proyectos, obras y acciones en pro del bienestar, la salud física y mental de sus ciudadanos. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren, los enfermos, los abandonados, para que Jesús, a través de todos los miembros de su Iglesia, les otorga el bienestar y salud física y además consuelo y paz para su alma. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que cada día crezca y se afiance nuestra fe y esperanza en las promesas de Jesús, que sana, perdona y salva a cambio de muy poco, como lo dice hoy el Evangelio. No temas, basta que tenga fe. Oremos. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, Señor, que no perdamos la fe en los momentos difíciles. Te lo pedimos a ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde entre tantos misterios y permanezcamos en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel. Porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos sus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y santos te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, y el universo
Santo eres en verdad, Señor. Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz
en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos deseando. Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo y nos trajo la paz. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Bendice, alma mía, al Señor, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir, nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre y nos hagan sostener nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de haber celebrado esta misa, nos podemos ir en la paz de Dios. Demos gracias al Señor.